Pues yo también, Cristina, empezaré por agradeceros a la asociación y a vosotras, pacientes, que hayáis venido y que hayáis contado también con nosotros, pues, para compartir un poco nuestro punto de vista y vuestro punto de vista. La verdad es que lo que veréis a lo largo del día es que aunque vengamos representemos organizaciones distintas, tenemos muchas cosas en común. Luego veréis cuando hable Paco que hasta nos hemos vestido casi igual y no nos hemos llamado. Ya lo veréis. Y la verdad es que yo creo que precisamente en Cataluña y en España es verdad que tenemos muchas cosas que mejorar en lo que es el manejo de endometriosis, y todos tenemos pacientes que no sabemos por qué no han ido bien, o que sí que sabemos por qué, porque algo no hemos hecho bien. Pero en general, como decimos siempre, no, como es aquello, no estamos todos los que somos, pero somos todos los que estamos. Hay mucha más gente que también estamos trabajando muy bien en endometriosis. A mí me pedisteis, Cristina, que hablara un poco de cuándo hablamos de ser madre, y me pediste que fuera breve, y me puedo quedar con esta diapositiva y me levanto y me voy, ¿no? Que es siempre. Y de verdad que es difícil, porque a veces os vemos muy al principio de vuestra edad reproductiva, en la que veis este tema como muy alejado, y a veces, curiosamente, también tengo que decir que os vemos en edades más avanzadas, pero que la sociedad nos lleva a que por todo lo demás pues nos sentimos muy jóvenes y dices, oye, tengo 40, 42 años y pues sí, quizá el año que viene o el otro empezaré a pensar en ser madre, ¿no? Entonces tenemos que introducir esa conversación, y muchas veces somos nosotros los que sacamos el tema. En todos los consejos que os podemos dar, en todos los diagnósticos, en todos los tratamientos que hagamos, siempre tenemos que hablar de ser madre. El tratamiento mejor, sin duda, hoy en día para endometriosis es que hablemos mucho y que nos organicemos entre nosotros, que nos organicemos entre los médicos, que os organicéis vosotras vuestra vida alrededor de la endometriosis. No es fácil, pero sin duda esto es lo más importante. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque cambian muchas cosas, porque hoy en día tenemos pocos hijos, España no está de los países en los que menos hijos tenemos, y no solo tenemos pocos, sino que además los tenemos tarde. Fijaros cómo sube la edad media al primer hijo. En un entorno como el mío, en Dexeus, evidentemente tenemos el sesgo de un pool de pacientes grandes del equipo de reproducción, pero la edad media del primer hijo es de 36, entonces es francamente complicado. ¿Qué ha cambiado en estos últimos 30 años la generación de nuestras madres respecto de la nuestra? Pues que evidentemente hay más endometriosis ahora que antes, pero en la generación de nuestras madres las que tenían endometriosis nos tenían a nosotros primero y la endometriosis después. Y ahora es al revés. Ahora tratamos la endometriosis primero y queremos ser madres durante o después, lo cual lo hace un poco más complicado. Esta es la parte de organización, digamos, un poco de vuestro lado, pero del nuestro hay mucho trabajo por hacer, sin duda. Nosotros creemos mucho, todos los que nos dedicamos a endometriosis, en la necesidad de unidades especializadas, no solo porque puedas necesitar otros especialistas, sino que la organización dentro del equipo de ginecología, porque desgraciadamente todavía sigue pasando, y no solo en endometriosis, en muchas patologías ginecológicas y de otros campos, que a veces el consejo que recibís como paciente, desgraciadamente, depende más de lo que hacemos nosotros individualmente que de lo que realmente necesitáis vosotros. Si acudís a un ginecólogo que se dedica más a reproducción, va a priorizar los tratamientos de reproducción. Si acudís a uno que se dedica, como yo, pues más a cirugía, pues igual pensamos más en cirugía. Entonces, el trabajar en equipo y en discutir los casos, eso es una inversión en tiempo y en personas que nuestras organizaciones tienen que hacer para que os aconsejemos lo que realmente hace falta. Entonces, por eso es importante que nos organicemos en equipos, que os pongamos a vosotras en el centro, pero el paso siguiente ya no es solo poner a la paciente en el centro, sino poner a médicos que los seleccionemos bien, que les ilusione esta patología, que trabajen bien, que estén contentos de trabajar en el equipo, y es lo que trabajamos los equipos. Dices, oiga, tienes que estar contento, con orgullo de pertenencia en el equipo, valorar el trabajo, para luego poder dedicarte a cosas que van a exigirte más que lo estrictamente del día a día, ¿no? Y la endometriosis es tremendamente exigente. Y desgraciadamente
Y ahora voy a ser muy crítico y en tono el mea culpa, porque además estáis todos aquí y sois pacientes que unas habéis ido bien, otras medio bien, otras mal y otras seguro que muy mal y muchas tendréis que ver con nosotros. A veces pienso que, llevamos ya un tiempo, pero a veces pienso que si no nos organizamos bien, la endometriosis va peor por estar mal organizados nosotros que si la dejásemos sola. Entonces es bueno que nos organicemos bien para minimizar todas estas cosas. Como os decía, a veces hablamos de retrasos en el diagnóstico, de larguísimos, de 8 o 9 años, como decía antes Mary. Realmente hay un mito que hay que romper. El diagnóstico de la endometriosis, incluso de la endometriosis profunda, es tremendamente fácil. Solo con escuchar a la paciente y explorarla ya tienes bastante idea de que puede tener una endometriosis profunda. Luego añadimos las pruebas de imagen, como os presentaba ahora muy bien Mariona. Lo importante de las pruebas de imagen que os enseñaba Mariona no es el ecógrafo, no es el aparato de resonancia, es Mariona, es la persona que se dedica y que tiene una dedicación exclusiva prácticamente o mucha formación en estas pruebas, ¿no? Es cierto que una vez has levantado la liebre y decir, esta paciente, cuidado, puede tener endometriosis, lo que no es fácil es decir hasta dónde le llega esta endometriosis y cómo planificar, pero eso ya sí que puede hacerse desde un equipo especializado. Lo importante es que si el diagnóstico es bueno, va a ser poco probable esta situación que no nos gusta y que no debería de repetirse, de encontrarnos una sorpresa, una endometriosis no esperada en quirófano. Y a veces cuando nos hemos encontrado, y todavía sigue pasando a veces, una endometriosis pues no esperada, a veces no hemos hablado lo que teníamos que hablar, no tenemos toda la información y no hacemos lo debido. Y tiene mucho que ver este diagnóstico no completo con otro mito clásico, que es que en endometriosis te operas muchas veces. Y es cierto que a veces la endometriosis pues, puede volver y puede requerir de otra cirugía, pero si se diagnostica bien y se orienta bien y se tiene las conversaciones, aquello del diálogo y la organización que os decía, la verdad es que operamos mucho menos de lo que operábamos antes. Y además es que no va bien operar muchas veces porque eso afecta negativamente a la fertilidad y al manejo del dolor. Por ejemplo, a veces parece que estemos en competencia los que nos dedicamos a la cirugía con los que se dedican a reproducción y son alternativas que deben ser complementarias y deben ser vistas así y en según qué momentos de la vida podéis necesitar una cosa u otra y lo que estamos haciendo todos ahora es que muchas veces lo combinamos a la vez. Esto es un estudio ya antiguo que recogimos de nuestra experiencia, de nuestra casuística, en el que, fijaros, recogíamos más de 800 pacientes que llevaban como mínimo 2 años buscando embarazo sin éxito, tenían como mínimo un endometrioma de como mínimo 5 centímetros y veíamos que solo con cirugía la mitad se embarazaban y que dependía de la edad. Si tenían menos de 35 años, pues los embarazos espontáneos aparecían durante todo el primer año postcirugía. Si tenían más de 35 años, más allá de 6 meses, ya no obteníamos muchos embarazos espontáneos y eso fue interesante y evidentemente pues fue compartido y hay muchos otros grupos que han encontrado los mismos resultados. Esto fue interesante para tener ese diálogo de decir, oiga, es que aunque usted lleve 2 años sin quedarse embarazada, si estudiamos bien el caso pues, y tiene indicación de cirugía, es como volver a empezar. Démonos un tiempo de embarazo espontáneo, no tengamos prisa. Evidentemente, aquí si añadimos la variable edad y la variable reserva ovárica, entonces se complica todo esto mucho, ¿no? Pero sí que es bueno que nos dediquemos tiempo a ir despacito, a hacer las cosas con calma, a dedicar nuestros recursos a hacer las cosas con más cuidado. Hace muy poquito que hemos estrenado pues, un dispositivo que nos puede ayudar a ser un poco más cuidadosos con el ovario y con lo que es la cirugía de la endometriosis. La cirugía es la misma, pero lo podemos hacer con más cuidado. Esto simplemente quiere decir que dedicamos más recursos a hacer las cosas mejor de nuestro lado. Simplemente por enseñaros un poco. Estamos manejando pues alrededor de unas 2.000 pacientes más o menos al año en consulta y fijaros que casi un 70% de las pacientes venís a vernos ya con cirugías previas, ¿vale? Con un buen diagnóstico es poco frecuente que nos encontremos cosas sorpresas en quirófano, ¿de acuerdo? Habéis hecho pocas en general a un porcentaje bajo de técnicas de reproducción y un porcentaje demasiado bajo de preservación de ovocitos. Es bueno el trabajar en equipo para poder seguiros a lo largo del tiempo. Es un error que nos veamos
con el cirujano solo con la cirugía y con el especialista en reproducción solo en el momento del tratamiento. Lo bueno es organizarnos todos en equipos, como hacemos en seguir en el tiempo. Y lo que decía antes Mary, cuando el diagnóstico es bueno y la cirugía no solo es óptima, sino que es en el momento adecuado, reoperamos muchas menos veces. Os reoperamos muchas menos veces. Ya veis que, fijaros, más del 60% de nuestros pacientes no os operamos nunca. ¿Vale? De este 60% hay pacientes que no hacen ningún tratamiento, otras hacen un tratamiento médico de mantenimiento, eventualmente algún tratamiento para mejorar la fertilidad, pero solo estamos operando alrededor de un 30% de las pacientes y reoperando un porcentaje bajo. Y son números compartidos en muchos grupos que nos dedicamos a endometriosis. Y luego, pues lo importante de trabajar en equipos y en entornos donde no tenemos, y nos hemos organizado así, no tenemos ninguna presión por tomar unas decisiones en las que a veces pues frenamos pues lo que son los tratamientos de cirugía o de reproducciones. Lo primero, como os he puesto en la diapositiva inicial, es diálogo, y en la segunda o tercera es pues poner a la paciente y al médico en el centro. Y a veces decíamos que a veces las cosas no salen como a uno le gusta. Esto no es como quien se compra un coche y tiene una garantía de 5 años y si da un problema pues le ponen un coche nuevo. Le ponemos la mejor de las intenciones, pero a veces las cosas no salen bien, y por eso es bueno que estemos en equipo y que cuando las cosas no salen bien nos apoyemos entre todos y que seamos muy transparentes con lo que hacemos. Pero aún y así, todavía lo deberíamos hacer mejor, porque todavía se complica más, porque a veces vemos pacientes con endometriosis muy extensas, con una edad muy avanzada, con una reserva ovárica muy baja, y tenemos que coordinarnos mucho entre equipos de reproducción y equipos de cirugía. Fijaros, nosotros mismos, yo sabéis que vengo de un centro privado universitario, pero que intentamos, pese a todo, pese a que igual son pasos que hemos tomado que son menos eficientes desde el punto de vista económico, pero tienen todo el sentido del mundo desde el punto de vista de manejo de la enfermedad. Fijaros que nos hemos propuesto, y lo tenemos que mejorar, porque todavía tiene que ir creciendo, pero nos hemos propuesto que en todas las pacientes con una endometriosis extensa tengáis una conversación pensando en fertilidad y otra pensando en cirugía, independientemente de cuál es la idea inicial de tratamiento que os vamos a ofrecer. Esto os tengo que decir que inicialmente, desde un punto de vista de política de equipo, fue percibido como curiosa, ¿no? Porque retrasamos cirugías, cancelamos ciclos de FIP, estos tíos del grupo de endometriosis están un poco locos, pero es muy bien percibido a la larga porque hacemos las cosas cuando toca, ¿no? Esto, combinado con la opción de congelación de óvulos o de embriones, nos permite ayudarnos mucho más a encontrar el buen momento de hacer las cosas y de coordinarnos. La verdad es que he empezado diciendo que siempre hablamos siempre debemos hablar de fertilidad, y el siempre me lo pongo más en el lado de médico porque fallamos más los médicos que vosotros en hablar en estas cosas. No solo se trata de hacer preservación de óvulos. Preservar vuestra fertilidad es ofrecer tratamiento médico, es operar mejor, es operar cuando toca. Eso es mucho más importante que solo la preservación, como veis. Pero pese a todo, hay una cosa que no se opera, o no somos capaces de operarlo, que es la edad. Operamos menos, más tarde, con más cuidado, ofrecemos preservación, FIP, pero sí que tenemos que pensar un poco en que igual hay cosas que en la vida pues no es fácil compaginar entre el trabajo y la familia y la maternidad, pero hay veces que vosotras, en pacientes con endometriosis, tenemos que saberos transmitir la información de que igual dentro de 4 o 5 años lo que sería factible ahora será un poco más complicado. Entonces es bueno que trabajemos esto. Fijaros, estos son datos de series nuestras de pacientes sin endometriosis, pero respecto de la edad, estos grupos de 39-40, 40-41, 41-42 y 42-43, diría, de edad. Fijaros, la tasa de nacido vivo por FIP por encima de los 43 está alrededor del 1%, con óvulos propios es francamente baja, y la tasa de aborto pues aumenta. Entonces la edad juega aquí un papel muy, muy importante. Y lo que es bonito del manejo de la endometriosis, evidentemente, como decía Mary, es una patología que nos gusta, y nos gusta la parte de diagnóstico, nos gusta la parte de cirugía, pero lo que más nos gusta es la interacción con vosotros, porque podemos ver muchas pacientes seguidas con la misma enfermedad y vamos a tener muchas conversaciones distintas, porque es necesario un traje a medida, y nuestro papel es
es ayudaros a decidir, transmitiros la información y generar pues, unas expectativas. Y lo curioso del caso es que a todos nos ha pasado en esta patología, y está descrito que puede pasar hasta en un 40% de los casos, que dándos toda la información, dándos toda nuestra recomendación, pues hasta en un 40% de los casos a veces escogéis una cosa distinta de lo que nosotros de entrada os habríamos recomendado. Pero estará bien, porque vosotros formáis parte de la decisión. Ya no vale ese diálogo médico-paciente paternalista, que es el médico que te dice qué tienes que hacer y cuándo. No, es un acuerdo que tenemos que hacer con vosotros, ¿no? Entonces, termino un poco diciendo que toda esta organización y todo este diálogo, y precisamente con asociaciones tan activas como la vuestra, Cristina, tenemos que ayudar a difundir ese mensaje de trabajar conjuntamente, en compartir vuestra experiencia y nuestra organización para que nosotros los médicos mejoremos, tenemos oportunidades de mejora muchísimas todos, y vosotros pues podáis compartir, como hacemos, y quiero dar las gracias a Amanda, que sé que ha estado también con vosotros y se ha prestado a prestar su testimonio de un poco pues cómo funciona y cómo se vive pues estas interacciones que podemos hacer en común. Y nada más, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos y hablamos cuando queráis.